en esta parte de lo que es lo que es la fagocitosis, ¿ya? Es una función del sistema inmune innato, la fagocitosis. ¿Quiénes realizan la fagocitosis? Los polimorfonucleares, ¿no? Y lo realizan los neutrófilos polimorfonucleares y lo realizan los macrófagos, ¿ya? Los macrófagos son los que realizan la fagocitosis en sí. Entonces aquí ustedes ven, este patógeno tiene unas características que comparten unos con otros, ¿no? Por ejemplo, este patógeno tiene una característica tipo estrellada, que todos los de su especie tienen así unas características estrelladas. Y este fagocito, digamos, por ejemplo, un macrófago, miren, tienen las características de su receptor que también tienen de una forma estrellada. Entonces, de tal forma que este receptor encaja con este antígeno, con este patógeno, y lo fagocita. ¿Ve? Y lo fagocita. Entonces, si nosotros vemos acá, la inmunidad innata que vamos a ver hoy día, la inmunidad innata que estamos viendo, la inmunidad innata nos habla de que el antígeno tiene algunas características. Por ejemplo, si nosotros dibujamos este antígeno, entonces este tiene algunas características, ¿ve? Este otro antígeno tiene otras características, ¿no? Entonces cada antígeno va a tener una característica, ¿no? Entonces, esas características que tiene el antígeno en su superficie se le va a llamar PAMP, ¿no? ¿No? Entonces, estos PAMP, que son proteínas moleculares asociadas a patógeno, así se llaman, proteínas asociadas a patógeno, o sea, las características que van pasando de especie en especie, ¿no? Y hay otro tipo que es las proteínas moleculares asociadas a daño que vamos a ver. Entonces, estas proteínas moleculares asociadas a patógenos siempre van a tener todas las especies, ¿no? Siempre van a tener todas las especies. Y el macrófago en sí, siempre va a nacer con unos receptores tipo, tipo que van a encajar con estas proteínas moleculares asociadas a patógenos. Son los receptores del sistema inmune innato, también llamados PRR. PRR, ¿ya? Receptores de reconocimiento de patrones. Receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, los patrones moleculares asociados a microorganismo patógeno, estos lo vienen teniendo todas las bacterias, los virus, o sea, todos los tienen durante siglos y siglos. Todos los gram negativos tienen una cierta característica, los gram positivos una cierta característica, o sea, todas las bacterias, todas y todas, tienen un patrón molecular que los caracteriza, ¿no? Que los caracteriza. Entonces, y el sistema inmune, también con los años, por genética, han sido, digamos, dispuestos de receptores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el patrón molecular es de esta característica, el patrón molecular es de esta característica, así, como lo ven, y el receptor, que es el PRR que se encuentra en la membrana del macrófago, va a tener estas características para que encaje perfectamente con este PRR, que es una característica del antígeno, ¿no?
Entonces, las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata a menudo son compartidas por clase de microbios y se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. PAM. Y dice, el sistema inmune innato también reconoce moléculas endógenas que son producidas o liberadas por células dañadas y moribundas. Miren, aquí dice por células dañadas y moribundas. ¿Ya? Y esta sustancia se le conoce como patrones moleculares asociadas a daño. Entonces, los patrones moleculares asociados a patógenos son todos aquellos cuya expresión es de los propios microorganismos, ¿no? Y los patrones asociados a moleculares asociadas a daño están justamente expresadas en las células dañadas y moribundas, ¿ya? Entonces vamos a ver, y estos receptores de la inmunidad innata, o sea, así como la bacteria, digamos así, ¿no? La bacteria tiene sus patrones moleculares asociados a daño, a patógeno, perdón, o sea, su característica especial, y nosotros también tenemos receptores de la inmunidad innata. Estos receptores de la inmunidad innata son con los que nosotros nacemos. Estos receptores de la inmunidad innata es producto de la evolución del hombre. El hombre en sus primeras épocas, ¿no? El hombre en sus primeras épocas, ¿qué es lo que ha tenido? Ha tenido contacto, por ejemplo, con muchas Escherichia coli, ¿no? Entonces, en sus tiempos, inicio de la humanidad, este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Pues probablemente moría fácilmente con cualquier infección para Escherichia coli. Pero después activó todo su sistema de cambios moleculares genéticos y construyó unos receptores que reconocen patrones. ¿Ya? A esto se le llama PRR, receptores que reconocen patrones. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos PRR? Permiten a que los fagocitos reconozcan a los microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se une? De una forma directa. Entonces, como les decía, si este tiene una forma acá, que es un PRR, y el microorganismo es de esta forma, ¿no? Entonces, este que ven acá es un patrón molecular asociado a patógeno y el otro en forma de D es un receptor que reconoce patrón. ¿Ya? Entonces se unen de una forma directa, donde se reconoce en la superficie del patógeno, y en la forma indirecta se reconocen por depósito de moléculas de origen sérico sobre el patógeno. ¿Cómo así? O sea, si bien es cierto que el patógeno, el macrófago va a reconocer patrones, ¿no? Pero también el macrófago, de esta forma está, macrófago va a reconocer, digamos, esta bacteria, y esta bacteria, ¿qué es lo que va a suceder? Esta bacteria va a opsonizar. ¿Qué significa que se va a opsonizar? Va a haber, digamos, sustancias como las inmunoglobulinas o el complemento, sustancias como las inmunoglobulinas y el complemento, que lo van a marcar así, que lo van a marcar. ¿Ve? Van marcando de esta forma, ¿no? Lo van marcando de esta forma, lo van marcando de esta forma. Y también, ¿quién lo marca? Lo marca las inmuno. Ahí está al revés. Hay que borrar. Lo marcan las inmunoglobulinas.
Las inmunoglobulinas marcan también. Entonces, ¿qué es lo que hace este macrófago? También tiene receptores para inmunoglobulinas, como también tiene receptores para reconocer estos complementos y también tiene receptores para reconocer patrones. Entonces, de una forma directa, el macrófago se une con el patrón molecular asociado a patógeno y de una forma indirecta también reconoce digamos, a moléculas que han realizado la opsonización. Entonces, son aquellas moléculas que van a recubrir, reconocer al patógeno. ¿Ya? Entonces, esto de que el complemento se le quede pegadito es como identificar al patógeno. ¿Ya? Y entonces sucede pues una suerte de una captura más efectiva. Entonces, ¿qué sustancias que estimulan la inmunidad innata son las sustancias, las asociadas a patógeno, ¿no? Asociadas a patógeno. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, algunos patrones moleculares asociados a patógenos. Tenemos en los ácidos nucleicos, ARN mensajeros, ARN, ¿no? Entonces, algunos virus pueden tener estos patrones moleculares. Algunas en las bacterias, por ejemplo, algunas bacterias tienen a la pilina y tienen a la flagelina. Tienen a la pilina y tienen a la flagelina. La pilina y la flagelina son, digamos, patrones moleculares que todas las bacterias tienen. Todas las bacterias tienen, ¿no? O sea, no todas, algunas bacterias tienen. Y es por y esos pilina pilina y flagelina, pues resultan ser patrones moleculares asociados a patógenos que son fácilmente reconocidas por los PRR, ¿ya? Entonces también, por ejemplo, las bacterias gram negativas, todos tienen en su superficie lipopolisacáridos. Y estos lipopolisacáridos, así la bacteria se vuelva resistente, así la bacteria se vuelva, digamos, muy agresiva, todos, su capacidad de virulencia sea muy alta, todos estos siempre van a tener lipopolisacáridos. O sea que son fácilmente reconocibles por los patógenos. Los hongos tienen en su superficie como patrones almanano. Patrones moleculares asociados a daño o a patrones moleculares asociados a lesión. Estos patrones moleculares asociados a lesión es cuando un tejido se pierde, un tejido se vuelve isquémico, un tejido se necrosa. Entonces, son reconocidas por los macrófagos. Aquí, por ejemplo, el lipopolisacárido de una bacteria gram negativa, entonces esto vamos a encontrar en todas las bacterias gram negativas y va a resultar que es un patrón molecular asociado a patógenos. Entonces aquí nosotros tenemos, ya le hemos dicho, receptores innatos, ¿no? Receptores innatos, y estos receptores innatos los vamos a conocer como PRT, receptores que reconocen patrones. Dentro de los receptores que reconocen patrones, tenemos, por ejemplo, a los PR que reconocen manosa, a los scavengers, a los lipopolisacáridos, receptores para lipopolisacáridos y receptores tipo TOL. Receptores tipo TOL, que son de los más importantes. Tenemos dentro de estos PRR, recuerden,
Dentro de estos PRR vamos a encontrar dos tipos de receptores bien clásicos. Los receptores tipo TOL, que son en su mayor parte, son receptores extracitoplasmáticos, y los receptores tipo NOT, que en su mayor parte son receptores intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces son dos patrones, son dos proteínas que reconocen patrones. Entonces hay una forma indirecta, también les dije, ¿no? De una forma indirecta. Tenemos receptores, tenemos tres tipos de receptores. Bueno, dos tipos de receptores que conocen moléculas adaptadoras. O sea, reconocen al patógeno cuando está opsonizado. Entonces, ¿cuándo se dice que un patógeno está opsonizado? Cuando un patógeno está siendo reconocido tanto por el complemento o por una inmunoglobulina. Entonces, lo reconocen tanto el complemento como la inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, son receptores que reconocen las moléculas adaptadoras. Por lo tanto, tenemos receptores para inmunoglobulinas y tenemos receptores para fragmentos del complemento. Aquí podemos sacar algunos datos para que anoten que la inmunoglobulina que participa en la opsonización, es la inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina y la fracción del complemento que participa en la opsonización es el C3b. C3b, y la inmunoglobulina es la inmunoglobulina G. Los receptores de Natural Killer tienen receptores activadores e inhibidores. Vamos a ver. Y aquí tenemos algunos receptores más amplios, ¿no? ¿no? ¿Cuál vamos viendo? El complemento, el receptor para complemento, ya hemos hablado. El receptor para la lectina de aminosa, la proteína C reactiva. Esto es un receptor. Esto es un receptor que, digamos, se activa o se actúa y que prolifera en el momento de la infección en el torrente sanguíneo. Receptor de lipopolisacáridos. Receptores tipo TOL. Estos tipo TOL son los receptores más importantes. Los receptores tipo TOL son los receptores más importantes. Porque a pesar de que son 14 a 15 variedades de receptores tipo TOL, pero hay una inmensa cantidad de subvariedades de receptores. Se les conoce receptores tipo NOT. Y los receptores tipo NOT son los receptores intracelulares. También son receptores que reconocen patrones intracelulares. Recuerden eso, ¿eh? Reconocen patrones intracelulares. Entonces vemos, y aquí están los receptores que reconocen patrones. Y lo que les hablaba de los receptores tipo TOL es el más importante. Aquí está un tipo de receptor tipo TOL, ¿no? Y aquí están los receptores tipo NOL. Tipo NOT. Entonces los receptores tipo TOL son extracitoplasmáticos y los receptores tipo NOT son intracitoplasmáticos. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Acá hay una lista de varios receptores tipo TOL que tienen una cierta variedad digamos, de ligandos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se puede reconocer a bacterias, parásitos, puede reconocer a bacterias gram positivas y hongos, a bacterias gram negativas, a bacterias flageladas, ¿ven?
Entonces, estos receptores que reconocen patrones, reconocen justamente a estos tipos de bacterias que pueden tener flagelinas, que pueden tener flagelos, gram negativos y algunos receptores tipo TOL que pueden estar dentro del, del citoplasma, pero digamos no son importantes, ¿no? Así como los receptores tipo no. ¿Ya? Entonces tenemos para varias enfermedades, ¿no? Miren, y estos receptores tipo TOL son TLR1, TLR2, todos estos, ¿ves? Y vemos acá unos 11 tipos de receptores tipo TOL, que si bien es cierto, son 11 tipos de receptores tipo TOL, pero realmente es una cantidad de receptores. O sea, de aquí, de estos receptores que ustedes ven acá, hay una subdivisión de receptores. Hay una subdivisión de receptores. Los receptores tipo TOL, hay una subdivisión de receptores. Aquí están los receptores tipo NO, que les dije son intracitoplasmáticos. Aquí entonces, ¿qué estamos viendo? Los tres tipos de receptores que hemos estado hablando. Uno, los receptores, los TRR, los receptores que reconocen patrones. Por ejemplo, este, ¿no? Este es un receptor que reconoce patrón. ¿Y cuál es el patrón? Este es el patrón. ¿Ya? Después acá hay otro receptor que reconoce patrón y este es el patrón. Este receptor de lecitina y el patrón es este, ¿ve? Entonces reconocen patrones, ¿ya? Entonces estos receptores que reconocen patrones justamente reconocen patrones. ¿Y qué tipo de patrones? Patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, una vez que ha habido la respuesta, como ustedes saben, la primera respuesta en este proceso de inflamación, la primera respuesta es la que tiene la, el macrófago o el neutrófilo, tiene con el microorganismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son cómo es la llegada de la respuesta a la lesión? Rápidamente, entre los tres primeros días, los primeros que llegan son los neutrófilos y los que llegan son los macrófagos. A diferencia del neutrófilo y el macrófago, el neutrófilo tiene una respuesta rápida y temporal y el neutrófilo tiene una respuesta también rápida, pero más permanente, como ustedes ven, ¿no? Mírenme hasta dónde tiene la respuesta. Macrófago. Después de eso aparecen se activan los T-helper. Los T-helper se activan. Luego de eso vienen los linfocitos T citotóxicos y finalmente, el último en activarse en toda esta cascada de inflamación es el linfocito B. El último en activarse en esta cascada de inflamación es el linfocito B. Entonces aquí está la inflamación. ¿Qué es lo que sucede? Este macrófago está fagocitando. Y que yo les dije, el macrófago comienza a secretar citoquinas, ¿no? Estas citoquinas, por ejemplo, esto puede ser una quimiosina que sirve como quimioatrayente, ¿no? De estas células que están acá, que pasan en dirección a la zona de la lesión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. La primera línea de defensa, siempre van a ser los neutrófilos y los macrófagos. Eso es la primera línea de defensa. Luego acá tenemos
los macrófagos y los neutrófilos que van a comenzar a secretar citoquinas. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué citoquinas? IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral, ¿no? Alfa, factor de necrosis, los tres más comunes. Secretan mucho más, ¿no? Pero dentro de los más comunes son esos. Entonces, estas citoquinas producen una inflamación local. Producen una inflamación local. Esa inflamación local, miren, por ejemplo, aquí está el vaso sanguíneo, es el vaso sanguíneo, este es el tejido. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido? ¿Qué es lo que se ha producido? El, que los macrófagos han generado interferón gamma alfa, interleuquina alfa, digo, factor de necrosis tumoral alfa, y ha secretado quimiosinas, interleucina 1, ¿no? ¿Y qué es lo que ha permitido? ¿Qué es lo que ha permitido estas citoquinas? Van a permitir que el endotelio se haga más permeable. Entonces, ¿para qué nos sirve que ese endotelio se haga más permeable? Porque va a permitir el paso fácil, ¿de qué? El paso fácil de los glóbulos blancos, ya sean los neutrófilos o los macro, o monocitos, ¿no? Después también hay un fenómeno en que estos glóbulos blancos, los macrófagos, que empiezan a secretar, aquí estaba interleucina 1, interleucina 6, que es la quimiosina. Después también, así como hay un efecto de inflamación local, hay un efecto de inflamación local, hay un efecto de inflamación sistémica. Un efecto de inflamación sistémica. Ese efecto de inflamación sistémica hace que el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y interleucina 6, se dirijan, ¿hacia dónde? Se dirijan hacia el centro de la fiebre, ¿no? Que está en el hipotálamo. Se dirigen hacia el centro de la fiebre que está en el hipotálamo y justamente, ¿qué es lo que producen? Fiebre. Entonces, hacia el centro de la fiebre que está en el hipotálamo, justamente producen fiebre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el pirógeno endógeno más común? El IL-1. Pero no está también, no está dejado de apoyar del IL-6 y del factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas también que hemos dicho, estas citoquinas IL-1 y IL-6 activan ¿a quién? Al hígado, ¿no? ¿Para qué le activan al hígado? Para formar reactantes de fase aguda. Reactantes de fase aguda también se le conoce como proteínas de fase aguda. Reactantes de fase aguda o proteínas de fase aguda. Después también, mira, fíjense que algo bien simpático, se van hacia la médula ósea. Y en la médula ósea, ¿qué es lo que van a producir? ¿Qué es lo que van a inducir? La proliferación, van a inducir la proliferación ¿de qué? De elementos tipo leucocitos, ¿no? Elementos tipo leucocitos. Estos leucocitos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comenzar a proliferar, a incrementarse por estímulo del IL-1 y el IL-6 que tienen un comportamiento de estimulantes, de
estimulantes de las unidades formadoras de colonia. Tienen un comportamiento de estimulantes de las unidades formadoras de colonia. Pero también, así como tiene efectos sistémicos de protección, tiene efectos sistémicos patológicos, estas citoquinas. ¿Por qué? Porque el exceso de estas citoquinas, particularmente el factor de necrosis tumoral, ¿qué es lo que puede conducir o llevar al corazón a hacer una falla cardíaca? ¿Qué es lo que pueden hacer al corazón? Hacer una falla cardíaca. ¿Ya? Una falla cardíaca. Entonces aquí tenemos el factor de necrosis tumoral. También puede hacer inducir la formación de trombos. Entonces también pueden inducir la formación. Por eso dice situaciones o efectos sistemáticos patológicos, ¿no? Pueden también en el tiempo generar resistencia a la insulina. Pueden generar resistencia a la insulina. Por eso es que cuando tenemos un paciente con infección, vamos a encontrar que tiene 140, 180, 200 de glicemia. Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 12, ¿ven? Interferón gamma, también se produce, son las citoquinas que van a producir. ¿Quién produce el interferón gamma? No lo va a producir el macrófago, lo va a producir el linfocito T. Lo produce el linfocito T. ¿Quién produce el factor de necrosis tumoral alfa? El macrófago. ¿Quién produce interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 12? Lo va a producir el macrófago. ¿Ya? Entonces vemos acá lo que estamos viendo, el factor de necrosis tumoral alfa, tiene muchas funciones. Hemos visto que es un pirógeno endógeno. Esto puede causar reacciones adversas en el corazón, ¿no? Causar disfunción miocárdica, ¿no? Eso puede causar, pero miren la función, una de sus funciones principales del factor de necrosis tumoral es que estimular la permeabilidad, del endotelio. El del factor de necrosis tumoral es estimular la permeabilidad del endotelio. ¿Para qué estimula el factor de necrosis tumoral la permeabilidad del endotelio? Para el pase o migración de estas células blancas, ¿ya? Estimula para la migración de estas células blancas. ¿Estamos? Listo. También tiene otros efectos este factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral tiene un efecto de factor de crecimiento, tiene un efecto de crecimiento, tiene un efecto de estimular la producción de otras citoquinas y tiene un efecto en el depósito intracelular, ¿ya? Entonces ahí eso es lo que nosotros tenemos, el factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿cuál es su función principal? La función principal del factor de necrosis tumoral es inducir la vasodilatación. Es inducir la vasodilatación. Ya, eso es uno de los efectos principales. También hemos visto el factor de necrosis tumoral, que es lo que va a inducir ¿a qué? A inducir a la producción, a la dismotilidad cardíaca
también puede inducir a, a presentar fiebre, ¿no? Todo reproducido por macrófagos, moléculas de adhesión. Aquí está la interleuquina 1. La interleuquina 1 es producida por macrófagos, por monocitos y por células dendríticas, ¿ya? Macrófagos, monocitos y células dendríticas. Entonces, estos macrófagos secretan IL-1. Y el IL-1, como les decía, es el agente pirógeno endógeno por excelencia. La interleucina 1 es el agente pirógeno endógeno por excelencia. ¿Ya? Tiene un efecto paracrino, también puede participar en quimiotaxis y incrementa las proteínas hepáticas. ¿Por qué? Porque el IL-1 y el IL-6 son dos moléculas, o sea, dos citoquinas potentes proinflamatorias, ¿no? Que estimulan al hígado a producir reactantes de fase aguda. Producen reactantes de fase aguda. La interleucina 6 es una interleucina inflamatoria potente. Es una interleucina inflamatoria potente. ¿Ya? Es una interleucina inflamatoria potente. Potente. Entonces, ¿qué es lo que es capaz de producir? Es capaz de producir inflamación. Es capaz de producir inflamación. ¿Listo? Listo, la interleucina 6. Ya está. ¿Ya? Entonces, la interleucina 6 es sintetizado, ¿por quién? Por los fagocitos mononucleares, sintetizada por los fagocitos mononucleares, las células endoteliales vasculares, los fibroblastos y otras células en respuesta a las proteínas asociadas a patógeno, ¿no? Doctor, Dime. disculpe, no sé si se le quedó, pero no se está viendo ahorita su presentación. Ah, ¿no se está viendo? Y ahora, Ahora sí, gracias. entonces la interleucina 6 es eso, ¿no? Induce la síntesis de reactantes de fase aguda por el hígado. ¿Ya? A ver, para ver si están despiertos o no, los que quieren, por favor, prendan su cámara. ¿Ya? Para verlos si están atentos o no. Los que quieren, los que no quieren, no prendan su cámara. No es obligatorio, solo quiero ver a los que quieren. ¿Ya? Ya mantengan prendida su cámara. ¿Ya? Entonces, para ver si es que están escuchando o no están escuchando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que estimula la producción de neutrófilos en la médula ósea. Estimula la producción de neutrófilos en la médula ósea. Y promueve la diferenciación de células T auxiliares productoras de IL-17. Estas son las helper, T helper 17.
Entonces el IL-6 es importante, ya les dije, incluso en qué momento era importante cuando nosotros hablábamos de qué, de COVID, ¿no? Hablábamos de COVID. La interleucina 12 es una interleucina producida por el macrófago. Producida por el macrófago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es este macrófago, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interactuar por el complejo mayor de histocompatibilidad, va a interactuar con su receptor de célula T. Aquí está, este es linfocito T, este es el macrófago, e interactúan aquí, ¿lo ven? Interactúan y el macrófago secreta interleucina, secreta interleucina 12. Y el linfocito T secreta interferón gamma. ¿Ya ven? O sea, cuando los dos interaccionan, el macrófago secreta interleucina 12 al linfocito T y el linfocito T de agradecimiento secreta interferón gamma. ¿Ya? Y lo mismo sucede con los natural killer, algo parecido. Mejora la citotoxicidad mediada por las células natural killer y linfocitos T citotóxicos, interleucina 2. Y promueve la diferenciación de las células T helper 1. O sea, cuando este macrófago secreta IL-12 sobre el linfocito T, este linfocito T se convierte en T helper 1, ¿ya? Pero si este macrófago, por ejemplo, este macrófago interacciona, qué terrible es esto, interacciona con este linfocito T, este macrófago interacciona con este linfocito T y en vez de secretar IL-12, secreta IL-4. Y obviamente el linfocito T como respuesta va a secretar interferón gamma. Entonces, este linfocito T se convierte en T helper 2. ¿Ya? Entonces tiene para T helper 1 y T helper 2. ¿Estamos? Listo. El interferón gamma, entonces habíamos nosotros hablado del interferón alfa, interferón beta y de interferón gamma. En nuestro anterior gráfico hemos dicho que el leucocito T también activa, secreta interferón gamma. Otro que secreta interferón gamma es la célula natural killer. Y aquí la célula natural killer y el macrófago interacciona con la natural killer. El macrófago secreta IL-12
Y el natural killer secreta interferón, interferón alfa, interferón alfa. Y hace que ese macrófago se reactive, ¿no? Que se active más potente. Entonces aquí tenemos el interferón gamma. ¿Y quién secreta el interferón gamma? ¿Quién secreta el interferón gamma? Está secretado por las natural killer. Está secretado por las natural killer y está secretado por los linfocitos T. Los linfocitos T y natural killer, aquí están, ¿ves? Los linfocitos T y natural killer secretan interferón gamma. Y este interferón gamma va a activar al linfocito T, perdón, va a activar al macrófago, va a activar a las células B, pero va a cumplir una multiplicidad de funciones. Entonces recordemos, el interferón gamma, una variedad de citoquina, también nos va a servir para eso. Entonces, estas células, factor de necrosis tumoral, ¿se acuerdan? ¿Para qué nos servía? Para reclutar, ¿no? O sea, para permeabilizar o hacer más permeable la membrana. El IL-1 y el IL-6 tienen que ser potentes proinflamatorios, potentes proinflamatorios. Y las quimiosinas también, ¿no? Todos estos influyen en las células endoteliales vasculares. Ya en las células endoteliales vasculares que permiten el reclutamiento de leucocitos. ¿Cómo así? Permiten la migración de los leucocitos. Vamos a ver. Mire, ¿qué es lo que sucede? Aquí esto está en la piel produciéndose, está el macrófago, está el macrófago ya. ¿Y qué hace este macrófago? ¿Qué hace este macrófago? Por los conductos, ¿cómo se llama esto? Por los capilares linfáticos van a llegar hacia el ganglio, ¿no? Y en el ganglio, miren quién está viniendo acá, el linfocito T, el linfocito B, ¿no? El linfocito B se va hacia la región de la corteza y el linfocito T se queda en la paracorteza y justo se encuentra ahí en la paracorteza, acá se van a encontrar con quién se va a encontrar el linfocito T con la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inducir la activación del linfocito T. Este linfocito T, una vez que se activa este linfocito T, pasa a ser linfocitos T memoria, este que está acá, pasa a ser linfocitos T memoria, este que está ahí pasa a ser linfocitos T efectores. Entonces, estos linfocitos T, CD4 memoria y CD4 efectores, tienen dos funciones, pues, ¿no? Los de memoria tienen función de memoria y los linfocitos T efectores, ¿qué es lo que hacen? Retornan hacia la zona de la lesión,
retornan hacia la zona de la lesión. ¿Y para qué retornan hacia la zona de la lesión? Retornan para poder activar al linfocito, al macrófago, para activar al macrófago. Entonces, y miren cómo está retornando, está retornando hacia la zona de la lesión. Entonces, la migración de leucocitos, ¿ya? Y delegado, ¿el delegado está vivo? ¿El delegado está vivo? Delegado, Hola, ¿está vivo? doctor. Sí, Ya, delegado, ¿sabes qué? sí, doctor, digo. ¿No, no te has dado cuenta que nos hemos pasado unos temas? A ver, según el PPT que me envió, ¿Quién se ha dado cuenta? ¿O estamos bien? a ver. Estamos bien, creo, ¿no? A ver, doctor, un minuto. Mm, Y acá está. Un día, dos, tres. ¿Está bien, doctor? Estamos bien. Sí, porque Ya. mañana iba a continuar con los otros temas, pero ya quedé con la doctora Marlene también. Ya, o sea que mañana damos el examen nomás. Si acabamos hoy día. Sería mejor porque estamos en inmunidad innata. Ya. Embriología y histología se pasa para el domingo. Anatomía ya hemos hecho. Y mañana solo el examen. Leucopoiesis. Este delegado. ¿Dónde está el delegado? Despierta, si estamos ahí. Ya. Ya vamos a ver. Migración de leucocitos. La migración de los leucocitos se da porque como el macrófago ha secretado citoquinas, factor de necrosis tumoral, IL-1, IL-6, todo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha llamado a los leucocitos, ¿no? Ha llamado a los leucocitos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El primer fenómeno que ha sucedido es que están viajando acá los neutrófilos están viajando y se quedan pegados hacia la superficie, ¿no? Y lo primero que hacen es un fenómeno de rodamiento. Van rodando, rodando y parando, 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 parando. Va a llegar un momento en que se activen algunas moléculas para que se vayan deteniendo. Y finalmente se detienen para que finalmente migren. Ya ese fenómeno vamos a ver ahora. El fenómeno de migración de los leucocitos. Acuérdense, ¿no? La migración de los leucocitos. ¿Ya? Entonces, controlada por moléculas señal de la superficie endotelial, se realiza en las vénulas. Hay una expresión selectiva, una fuerza de separación hemodinámica baja,
carga de superficies endotelial menor. Aquí está, miren. Entonces ahí ustedes ven un leucocito, sea un neutrófilo o un monocito, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren qué es lo que está pasando. Tienen en su superficie que tienen un ligando de selectina. Ligando de selectina. Y tienen estos verdecitos que se les va a conocer como integrinas. ¿Ya? Entonces, cuando este leucocito, miren qué es lo que está haciendo, ¿qué está haciendo? Este leucocito está, ¿cómo se llama? Este leucocito está expresando su selectina y al momento de rodar, al momento de rodar, miran qué es lo que hace este receptor para selectina o este ligando de selectina se une justamente a las selectinas que ha sido expresado por quién ha sido expresado por el endotelio. Entonces mira cómo se va en el rodamiento, se va parando, ¿ya? Se va parando. Sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando. Y es en ese momento, por efecto de las quimiosinas secretadas por los macrófagos, estimulan la activación, de las integrinas, estimulan la activación de las integrinas. Entonces, esta activación de las integrinas, ¿qué es lo que hacen? Hacen que se aperturen estas integrinas y se unen a estos. Perdón, aquí están las integrinas. Ay, disculpen. Estas son las integrinas. Siguen rodando porque aquí se está haciendo solamente las selectinas. Aquí las integrinas se activan, ¿ve? Miren, ¿ve? Aquí se han activado las selectinas. Las integrinas, perdón, se han activado las integrinas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Las integrinas se han activado y se han parado. O sea, justo las integrinas se activan o con el ICAM, que son receptores para integrinas, han hecho. O sea, primero, rodamiento. ¿Quién participó en el rodamiento? Participó la selectina y participó el receptor para selectina. Siguió rodando y en el segundo momento se activan las integrinas. Esa activación de las integrinas en el siguiente rodamiento permite que las integrinas se acoplen ¿a quién? A los receptores para integrinas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se pare y el leucocito migre. Se pare y el leucocito migre.
Entonces tenemos acá, pasa aquí la adhesión de las moléculas. Primero la selectina, la activación, las integrinas, y aquí lo vamos a ver mejor. Miren, ¿ve? Primero la selectina, con su receptor de selectina, este es en el momento del rodamiento, ¿no? Rodamiento. Luego, por el efecto de las quimiosinas, hacen que se active a las integrinas. Miren, este bracito cruzado de las integrinas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Hace que las integrinas se activen y se adhieran al ICAM. ¿Qué es el ICAM? El ICAM son receptores para integrinas. Son receptores para integrinas. ¿Ya? Entonces, ¿listo? ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí han entendido? ¿Necesitan otra vez? ¿Puede repetirlo, doctor, por favor? Ya, muy bien. Ahorita. Un ratito. Miren, como el primer proceso ha sido, primero hemos dicho rueda, ¿no? Rueda, 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 rueda. Y en ese rodamiento se tiene que ir pegando, porque si no sería como una pelota que está dando vueltas. Entonces, el, el glóbulo blanco, el glóbulo blanco expresa receptores para selectinas. Entonces, en el primer paso de rodamiento, justamente se van parando por el efecto de la selectina y su receptor. Llega un segundo momento en que la quimiosina secretada por el macrófago induce a cambios conformacionales de la integrina, que está aquí de bracitos cruzados, haciendo que se active, Y esta activación hace que se adhiera al ICAM, que es un receptor para integrina, haciendo que el glóbulo blanco, que el leucocito se pare completamente. Al pararse completamente va a permitir la migración. Creo que aquí tenemos otras imágenes. Aquí está, mira, para que lo veas. Dice, los leucocitos pierden velocidad deteniéndose, fenómeno mediado por las selectinas, ¿no? Entonces, al principio, aquí están las selectinas. Luego se activa por efecto ¿de quién? De las quimiosinas. ¿Qué es lo que hacen las quimiosinas? Activan a las integrinas. Y las integrinas, cuando se activan, se aperturan y se unen después a los receptores para integrinas, que son el ICAM.
Y es en este momento que se produce la adhesión. Se produce la adhesión, o sea, se produce que se adhiere fuertemente. ¿Ya? Que adhiere fuertemente. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ya? Quedó claro, doctor, gracias. ¿Cómo? Que sí quedó claro, gracias. Ya, muy bien. Doctor, disculpe. Rixe, ¿dónde está Rixe? Acá, doctor. ¿Me Ya, permite te he una mandado un pregunta? mensaje, Rixe, ¿ya? Ya, una preguntita, Ya. doctor. Los receptores de quimiosinas, perdón, los receptores de integrinas que mencionó, ¿son los mismos receptores o ligandos de selectina? No, 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 no. Los receptores de integrina son para los receptores de integrina, no son para los receptores. Los receptores de selectina tienen sus propios receptores, en este caso dice CD15 o no. Son receptores para selectina. Los receptores para selectina son los ICAM. Son los ICAM. Entonces, los quimiosinas inducen a la expresión de los ICAM. Las quimiosinas inducen a que la activación de las integrinas. ¿Estamos? Y Listo, doctor. finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder ¿qué? Un paso de del glóbulo blanco hacia la zona de que estamos infectados. Aquí estamos los tipos de selectinas. Los tipos de selectinas, el más importante, el que nos importa, es la selectina E, o sea, la selectina expresada por el endotelio. Participan en el primer paso, hay selectina EP expresada en leucocitos, la L. Las integrinas, miren, las integrinas, en un momento estaban bracitos cruzados, ¿no? Estas integrinas cambian su sitio conformacional y permiten que la integrina se una al ligando. Entonces, la pregunta en el examen puede ser, o en el examen oral, ¿quién activa a las integrinas? A ver, ¿quién activa a las integrinas? ¿Quién activa a las integrinas? Las Chicos, ¿quién quimiosinas. activa las integrinas? Las quimiosinas. Las quimiosinas. Las quimiosinas. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ya. Entonces, a ver, un ratito. A ver, un ratitito nomás, un ratito que déjeme ver un rato ahorita cómo se ve esto. A ver, un ratito, chicos, un ratito cómo se ve. Ya, ya, muy bien. Ya, entonces, Doñez está despierta, Dios mío. Doñez, buenas noches, señora Doñez. Ya, bueno, listo, ya. Entonces, ya, y vamos a continuar, ya. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Y entonces, seguimos con las integrinas. ¿Estamos? Con las integrinas. ¿Listo?
¿Ya? Entonces, ya vamos a ver. Entonces, las integrinas, vamos a ver, aquí tienen. Opa, ¿qué se pasó? Se me logró. No quiere responder. Aquí están las quimiosinas, ¿ve? Las quimiosinas activan los leucocitos anclados implicadas en la migración, activación y quimiotaxis celular. Miren, ve, estas son las quimiosinas, aquí están. Entonces, estos implicadas en la migración, pues claro, que dirigen el camino, ¿no? Eso les dije, ¿no? Y se clasifican como alfa-quimiosinas, tienen estructuras X, las beta-quimiosinas tienen estructuras CC, y receptores de quimiosinas variados. Dice, la mayoría actúan sobre más de un receptor y la mayoría de estos responden a varias quimiosinas. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a nosotros que nos va a tener que una vez que el macrófago digamos, ha fagocitado, va a presentar a su péptido, ¿a quién? Le va a presentar al receptor de célula T y CD4. Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que lo vamos a encontrar ¿dónde? ¿Dónde, chicos? Son las presentadoras de antígeno profesionales. Exacto. Y las de clase 1 en las células presentadoras de antígeno no profesionales. Y aquí está el péptido. Y aquí está el receptor de célula T. Y bueno, eso es todo por esta vez. ¿Ya? Y listo. ¿Ya? Entonces, y finalmente, ¿cuántos se animaron a estar con la cámara prendida? ¿Cuántos, Rixe? Acá Aquí hay cuento 5 por 3, 5, 4, 25, más 34 con la cámara prendida, doctor. 34 han estado con la cámara prendida. No, yo no veo 34. No, los que han estado desde antes, no desde ahorita. Los que están ahorita, no. Ya, Gerardo Rixe, no me hagas no me hagas trampas. Solamente los que han estado al principio. Ya, al principio. A ver. No ahorita, ahorita van a prender todas sus cámaras. Ya. Ya, Rixe. Ya, Doñez sí está prendida su cámara. Ya, entonces a todos los que han tenido su cámara prendida, también les vamos a dar medio punto en el examen, primer examen, ¿ya? Vamos a aumentarles, ¿ya? Para los que han estado con su cámara prendida, les vamos a agregar medio punto para el primer examen. O sea, si tienen medio, más el medio que tienen, medio punto. ¿Estamos? Medio punto más, ¿ya? Si ya tienen su medio punto por haber asistido, medio punto por haber tenido su cámara prendida. Y para los que no han tenido, mala suerte. Pues. ¿Ya? Ya, entonces los que no han tenido, ya, pues ya fueron, ya. Y los que no han venido, peor todavía, ya. La idea era que tengan su cámara prendida, por algo les digo, ¿no? Y al delegado no le pidió que tome la foto porque él no está con la cámara prendida. Ya, entonces Rixe, me haces una lista en orden de lista y le vas a entregar al delegado. Rixe, ¿ya te has ido? No, estoy haciendo la lista, doctor. Ya, haz la lista en orden de lista y por favor no pongas al que no ha estado, ¿ya? Pongan los que han estado nomás. Comprendido, doctor.
Ya, y hay una cosa que ustedes ni cuenta se han dado y que yo sí me acabo de dar cuenta. Al delegado le pregunto y el delegado ni cuenta se da. No hemos hecho esto. ¿No se han dado cuenta que no hemos hecho esto? ¿Y de dónde pensaban responder? Esta parte no hemos hecho. Las células natural killer. Las células natural killer, que esta es la parte que yo me pasé de frente, las células natural killer tienen funciones ¿para qué? Que producen destrucción tumoral o eliminan microorganismos infectados, ya por virus. Entonces producen citoquinas, los natural killer, por ejemplo, producen citoquinas y esas citoquinas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer, por ejemplo, una citoquina de interferón gamma, ¿no? Interferón gamma que estimula que el macrófago mejore su capacidad, contribuye al rechazo de tejidos trasplantados y miren acá qué pasa en los natural killer, como cuando miren los virus van aumentando los virus y los primeros que se incrementan son los natural killer. Los natural killer. Los natural killer van disminuyendo y en el futuro, en los malos días, quienes contrarrestan a los virus la aparición de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la característica de los natural killer? ¿Por qué se caracterizan? Porque presentan en su superficie de reconocimiento el CD16 y CD56. Y son negativos, ausentes, el CD3, CD19, ¿no? Porque el CD3, el CD19 y el CD20 son característicos de los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, el natural killer es negativo para CD3, negativo para CD19, CD20 y positivo para CD16 y para CD56. ¿Cómo discrimina una célula natural killer a qué célula diana tiene que matar? Entonces, tenemos a la célula diana que está infectada. ¿Ya? A la célula diana que está infectada, ¿sí? Entonces, el killer, ¿cómo lo reconoce para que lo mate? Esa es la pregunta que se hace. ¿Y cuál es el mecanismo molecular que lleva a la activación de los killers? Vamos a ver eso. ¿Cómo va a reconocer una célula natural killer para eliminar una célula diana? O sea, para eliminar a una célula infectada por un virus. El natural killer tiene dos tipos de receptores. Este receptor que está acá se va a llamar receptor activador. Y este receptor que está acá, este rojito, se va a llamar receptor inhibidor. Este receptor inhibidor se activa cuando
cuando interacciona con una HLA de clase 1. ¿Ya? Y este tiene su propio receptor de la activación. Muy bien. ¿Cuándo se activa esta célula natural killer? Esta célula natural killer se activa cuando el receptor inhibidor, no encuentra al HLA clase 1. ¿Qué significa? Que una célula normal expresa, digamos, como 20 receptores HLA clase 1, ¿ya? Como 20, así. Es lo normal. Pero cuando esta célula se infecta, no expresa estos receptores HLA clase 1, expresa unos 3 o 4 receptores HLA clase 1, se desnuda, ¿no? Entonces el natural killer lo reconoce porque ya no tiene estos receptores HLA clase 1. Al no tener este receptor HLA clase 1, ¿qué es lo que está haciendo? Este receptor inhibidor ya no se puede activar, como en este caso, ¿ves? En este caso, este receptor HLA clase 1 no se activa. Ya no se activa. Este HLA clase 1. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este receptor activador no está activo porque este receptor activador, perdón, en la célula normal no está activo porque está el HLA clase 1, está presente y aquí está el receptor inhibidor, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo bloqueo a este receptor inhibidor en una célula cancerosa, por ejemplo? Hago que este receptor activador se active y ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir a esta célula cancerosa. Entonces, las formas de que el natural killer destruye, aquí no hay lisis porque hay el receptor HLA con el receptor inhibidor, activador, los dos se anulan. Aquí no hay receptor activador, hay receptor activador, pero no hay su receptor en la célula, entonces no se activa. Y acá sí se activa el natural killer porque la célula infectada no tiene justamente el receptor HLA. No tiene justamente el receptor HLA. ¿Ya? Después también estas células diana, ¿qué es lo que hacen? Se opsonizan por inmunoglobulina G. Se opsonizan por inmunoglobulina G. Y esta inmunoglobulina G es reconocido por los CD16. Es reconocido por los CD16. Y estos CD16 reconocen a la inmunoglobulina G. Y al reconocerlo lo destruyen. ¿Ya? Destruyen. ¿Cómo destruye un natural killer?
muerte de células dañadas, les induce apoptosis. Muerte de células infectadas, les induce apoptosis, pero también colabora con el macrófago. Cuando el macrófago se pone en interacción con el natural killer, el macrófago le secreta IL-12 y el natural killer le secreta interferón gamma. ¿Y qué pasa con este macrófago? Se vuelve mucho más poderoso y se vuelve mucho más activo. Acá lo vamos a ver, miren. Una vez que el natural killer se une a la célula infectada, este natural killer secreta moléculas de perforina. Secreta moléculas de perforina y estas moléculas de perforina hacen que se forme como una palizada y por esa palizada ingresan las granzimas. Ingresan las granzimas. Al ingresar las granzimas, ¿qué hacen? Estas granzimas van hacia este núcleo y inducen la muerte de la célula diana por apoptosis. Por apoptosis. Inducen la muerte de las células diana por apoptosis. Es lo que les decía, que el natural killer y el CD8 destruyen a la célula no por fagocitosis, no por fagocitosis, sino lo destruyen porque inducen apoptosis. Miren acá, este macrófago ha comido a esta micobacteria y entonces, ¿qué es lo que pasa? Secretan IL-12, secreta IL-12 al natural killer y el natural killer, ¿qué es lo que está haciendo? Va a secretar interferón gamma. ¿Para qué secreta interferón gamma? Para estimular al macrófago, a que el macrófago se convierta en ¿qué? Se convierta en un macrófago más potente. Se convierta en un macrófago mucho más potente. Mucho más. O sea, este macrófago lo que no puede destruir, comienza a destruir con más capacidad de destrucción de este. ¿Ya? Funciones de los natural killers: destruye células malignas, destruye células bacterianas con infección intracelular, destruye células estresadas, destruye células infectadas por virus y pueden destruir parásitos en estadios intracelulares como Leishmania y Toxoplasma, ¿no? Y las funciones de los natural killer. Las funciones natural killer ya les dije, ¿no? Entonces aquí, como ve, activador inhibidor, no pasa nada, pero acá esta célula infectada no tiene receptor inhibidor. Al no tener receptor inhibidor, ¿qué es lo que sucede? Este killer, este killer se activa. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Bien. A ver, ¿qué están preguntando? ¿Qué dice Doñez? Muy mal, Gerardo. ¿Qué más han escrito acá?
Estuve con la cámara prendida, apenas la solicitó, pero hubo un momento en el que tuve que apagar porque y ahora, ¿qué hacemos? Perro, ¿qué hacemos? Ya pues, ya la mala suerte, perro. Ya, y esto va a destruir a la célula infectada. Ya, a la célula infectada. ¿Listo? Listo. Y aquí está lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. ¿Ves? Ustedes ni cuenta se dan qué hacemos, qué no hacemos. Listo. Para todos, buenas noches. Hemos avanzado. Entonces, el día viernes, el día de mañana, damos el examen a las 4 de la tarde nada más. Ya, vamos a tratar de que sean 20 preguntas. O por ahí menos. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Y Doña anda a dormir. Nos vemos. Chao. Gracias, Doctor, doctor. cuídese, Pero bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, gracias, doctora. Muchas gracias, doctor.